Entonces, muy buenos días a todos. Hoy tenemos la grata compañía del doctor Luis Fernel Moreno. El doctor Luis Fernel Moreno es abogado de la Universidad Externado de Colombia, es doctor en Derecho de la Universidad de Lovaina en Bélgica, magíster en Derecho Económico de la Universidad de Lovaina también, especialista en tributación de la Universidad de los Andes y con certificado en regulación de los servicios públicos de la Universidad de la Florida en los Estados Unidos. Es actualmente el director del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado Colombia, cargo que ocupa desde que se inició el programa en el año 1999, y es miembro de la Asociación Iberoamericana de Regulación, ASIER, miembro del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo FIDA y miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho de la Energía, ACIDE. El doctor Luis Ferney, pues dentro de nuestro ciclo de la transición, de conferencias sobre la transición energética, nos va a hablar hoy sobre la política pública en transición energética. Bienvenido, doctor Luis Ferney, nuestros agradecimientos profundos a nombre del Colegio de Abogados de Minas y Petróleos por acompañarnos con tan interesante conferencia en el día de hoy. El público es suyo. Bueno, muchas gracias, doctora Adriana, por la presentación aprovecho pues para agradecerle a usted y a la Junta y al doctor Milton por la invitación de compartir más que todo como algunas interpretaciones más bien de la política, porque yo creo que el más indicado a hablar de la política pues siempre va a ser el ministro, ¿no? Sí, El sí. ministro o el viceministro. Pero no yo, pues básicamente con esta invitación me dio la oportunidad de un poco cuando me dijeron de la política, yo le iba a decir, le iba a contestar a ustedes diciéndole, oye, ¿por qué no invitan al ministro y al viceministro para que hablen de la política? Pero cuando me puse a reflexionar dije, oye, pero qué bueno también hacer una interpretación de la política, ¿sí? De la política pública. O sea, cómo la estamos viendo nosotros, cómo se está viendo esto que se está pues lógicamente impulsando como transición energética. Entonces, a raíz de eso, pues digamos que me complació mucho y me complace mucho estar compartiendo más un diálogo que otra cosa sobre el tema de la política pública de transición energética. Entonces, inmensos agradecimientos, reconocimientos y agradecimientos por la invitación al Colegio de Abogados de Derecho Minero y Petrolero, o minero y energía, ¿no? ¿Verdad? Sí, ahora Entonces, somos también de energía. entonces, la verdad que pues siempre para mí es un honor y siempre será pues importante pues participar con ustedes en el colegio. Muy bien, entonces en ese sentido pues yo aquí hice una pequeña presentación un poco recogiendo las inquietudes que nosotros tenemos o la interpretación que tenemos de esa política pública de transición energética. En primer lugar, pues como introducción, ¿no? Como introducción, pues es importante diferenciar lo que es política pública y regulación. Pero en transición energética se está confundiendo, o sea, los dos conceptos, porque parece ser que hay una especie de fusión entre la política pública y regulación. Básicamente, la constitución política, como todos ustedes saben, todos ustedes lo saben, pues en la Constitución menciona la palabra política o políticas, la Constitución colombiana. Y en ciertos artículos de la Constitución política, fundamentalmente habla que es el gobierno el que dicta la política. Lo vemos en el artículo 339 de la Constitución política. Lo mismo lo vemos en el artículo 208 de la Constitución, donde dice que los ministerios bajo la dirección del presidente formulan políticas. En ese orden de ideas, pues, ¿a qué estamos refiriéndonos con políticas? Pues son precisamente aquellas decisiones, objetivos, fundamentalmente de acción de gobierno, que quedan formulados como una política pública y que, pues en el caso colombiano, esta política es dictada por el gobierno. Solo que esta política pública, cuando se diseña, básicamente se hace por dos razones.
lo que hemos podido observar. La primera, obedeciendo un mandato regulatorio internacional. Como todos sabemos, hoy en día se ha proliferado un sistema regulatorio internacional que pues en muchas materias, y dentro de esas materias pues está el tema, por supuestamente, de energía. Incluso lo más curioso es que aunque la política pública la diseña el gobierno o la debe diseñar el gobierno, de todas maneras, mucha de esa política pública viene por mandato legal, como precisamente es el ejemplo claro de la transición energética. Entonces, para ubicar el tema, pues, sin embargo, o no obstante de que tengamos una política pública del gobierno de transición energética, esta política obedece, como lo vamos a ver enseguida, a un mandato regulatorio internacional y también a un mandato legal. Muy bien, teniendo en cuenta ello, pues un poco acá, esto lo conocemos todos, aquí presentes, un punto de partida, es que pues estamos en el presente con una serie de fuentes importantes del sector de energía, pero pues nos están planteando un futuro y nos están llevando hacia un futuro que pues se le han denominado transición energética, que esa palabra de transición energética no es nueva, porque ya han habido varias transiciones energéticas, varias. La de hoy, pues fundamentalmente tiene el carácter de una secuencia de descarbonización, como lo vamos a ver ahora, pero que siempre ha habido como unas 3, 4 transiciones energéticas que evidentemente han impactado mucho a la humanidad, pero pues que la de hoy pues impacta también muchísimo, porque va a depender un poco todo el tema ambiental global de esta transición energética. Entonces, en ese sentido, pues hoy tenemos pues una energía primaria que todos aquí lo conocemos, que estamos transformando esa energía en electricidad y combustibles, que es lo que hoy la humanidad consume. Nosotros para tener calor, iluminación, fuerza, movimiento, pues básicamente tenemos o electricidad o combustibles líquidos, sólidos, gaseosos o electricidad. Y aquí nos estamos moviendo toda la humanidad. Y lo que más usamos toda la humanidad hoy en día, como todos lo sabemos, es básicamente combustibles líquidos, sólidos, gaseosos. Y en menor proporción, pues estamos usando la electricidad. Ese es el estado actual, la situación actual. Tenemos básicamente nuestro consumo humano depende de combustibles y depende de la electricidad. Pero es importante entonces, con este estado actual, empezar a hablar de un sistema regulatorio internacional que es el que nos ha marcado un poco por qué estamos hablando de transición energética. Ustedes ven aquí que todo esto arranca fundamentalmente para temas ambientales y temas de desarrollo sostenible y todo ese cuento de la mitigación del cambio climático, arranca con la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en el 94, que pues Colombia lo aprobó a través de la Ley 160 del 94 y que la Corte Constitucional pues revisó ese protocolo de Kioto de 1997, que entró en vigor en Colombia por la ley 694 del 2000 y que también hay una sentencia de la Corte, la C860 del 2001. Lo mismo pasa con el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que fueron adoptados por las Naciones Unidas en septiembre del 2015 y adoptados en Colombia, pues curiosamente por un COMPES el 3918 del 2018. Y finalmente, pues está el Acuerdo de París de noviembre de 2015, aprobado por la Ley 01844 del 2017 y revisada por la Corte Constitucional mediante sentencia C 408 del 2018. Esto hace que exista
pues básicamente la incorporación en Colombia de un sistema regulatorio internacional. Este sistema regulatorio internacional, a partir de ese sistema regulatorio internacional, es que se enmarca y empieza a desarrollarse tres cosas. Primero, todo el tema del desarrollo sostenible, todo este tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Segundo, como todos lo sabemos aquí, todo el tema relacionado con la mitigación de cambio climático, que pues evidentemente pues en Colombia también adoptamos todo lo que es la mitigación del cambio climático mediante la ley 1931 del 2018, que básicamente lleva a que se empiece a mover a nivel global, a nivel mundial, todo el movimiento de capitales, todo el movimiento de inversiones a nivel global, empiezan a entender muy bien que era necesario direccionar los recursos hacia el desarrollo de tecnologías que pues se han denominado disruptivas, pero que en el sector eléctrico, perdóname, en el sector de energía, pues evidentemente le hemos denominado unas verdaderas tecnologías disruptivas. La inversión de capital internacional entendió muy bien la señal que viene desde la convención, que viene de la misma convención de Naciones Unidas del 94, pasamos por Kioto, que fueron entendiendo que las inversiones, digámoslo así, los grandes inversionistas globales entendieron de que era necesario y direccionar recursos hacia desarrollo de tecnologías. Por eso uno encuentra en el sector de energético una serie de desarrollos tecnológicos que pues se les denominan disruptivos, que evidentemente pues rompen totalmente una tradición a lo que veníamos hablando y aparecen tecnologías de energías renovables, tecnologías de almacenamiento de energía, tecnologías de medidores inteligentes, redes inteligentes, todo este cuento de la inteligencia artificial, todo esto que ya sabemos que lo hemos estudiado todos, todos hablamos de ello, las tecnologías de microredes, el blockchain, sistemas de transporte inteligentes, el Internet de las cosas, ¿no? Todo esto evidentemente es un movimiento internacional de capitales de inversión que se dedican a desarrollar esas tecnologías y básicamente interpretando un poco todo esto fenómeno internacional del desarrollo sostenible y de integración del cambio climático, pues todo esto nos lleva fundamentalmente a un punto importante que es necesario tener en cuenta. Nosotros en materia de energía, todos los presentes lo saben, nosotros veníamos con un principio que pues siempre ha sido defendido en el sector de energía, que es el de la seguridad energética. Y girábamos en torno a ese principio de la seguridad energética. Pero esto, precisamente este sistema regulatorio internacional nos hizo, como ustedes bien también los he escuchado a ustedes también en algunas conferencias, esto nos hizo y nos ha llevado a que no solamente tengamos en cuenta este principio de la seguridad energética, sino también el principio de la sostenibilidad ambiental y social. Y cómo se ha entendido esto del principio de la seguridad energética mezclado o interpolado, interrelacionado con la sostenibilidad ambiental y social, cómo se ha traducido en concreto en términos de aporte del sector de energía a toda esta mitigación del cambio climático. Pues básicamente lo arroparon con esta palabra de transición energética. Pues la palabra de transición pues no nace, aunque pues ya es una palabra histórica porque ha habido varias transiciones, esta transición en particular la centran a nivel global, se centra en todo este sistema regulatorio internacional, hablando pues del aporte que tiene que hacer el sector energético a la mitigación del cambio climático, lo centran a una secuencia de descarbonización. O sea, si uno quisiera resumir la palabra de transición energética o la transición de hoy, si la pregunta fuera hoy, ¿en qué consiste la transición energética? La respuesta fundamentalmente sería que estamos ante una secuencia
propuesta de descarbonización. Ese es el eje central, el verbo central de la transición de hoy. La transición de hoy es descarbonización. Ese es el punto. No obstante, a que este es el punto central de la transición energética, se le han agregado, se le ha venido agregando una serie de otros elementos de la transición que no dejan de ser importantes, pero evidentemente no es el eje central. El eje central de esta transición es la descarbonización. Entonces se le ha agregado porque como estamos también en la transformación digital, entonces también se le ha agregado que hay un elemento aquí importante que no proviene, no tiene nada que ver con cambio climático, como sí lo tiene que ver con cambio climático la descarbonización, pero que la digitalización no proviene de cambio climático. Ese es un tema que proviene de lo que estamos hablando hoy de la 4.0, 4.0 o transformación digital, y que entonces empieza a impactar también al sector de energía, como es lo que llaman hoy la digitalización, que impacta, es decir, que tiene un efecto importante y colocan entonces a la digitalización como parte también de la transición energética, ¿sí? Y por otro lado, aunque pues uno diría que tampoco viene en cierta forma el tema de la descentralización de fuentes de la cambio climático, como sí lo proviene la descarbonización, le agregan otro elemento a la transición energética como es la descentralización. Pero de aquí la descentralización lo agregan es porque evidentemente hay muchísima tecnología hoy que permite de que pues la energía no solamente es centralizada, la energía también es descentralizada y puede generarse energía descentralizadamente. Entonces hablan de la descentralización de fuentes y en ese sentido empiezan a agregarle entonces a la transición estos tres elementos fundamentales. Y hoy, muy de hoy, pues se habla también de, dentro de esta transición, lo que es la movilidad sostenible. Muy bien, entonces, pero como lo principal, el eje central principal de la transición es la descarbonización, entonces, ¿qué se ha entendido, digamos, a nivel global? Y uno lo encuentra en todos los libros de hoy de energía, pues de los gurús de energía, escribiendo sobre esto. Y todos coinciden de que hay una secuencia de la descarbonización y todo eso conocer más bien y analizar en particular una secuencia de la descarbonización. La descarbonización ha tenido esta secuencia que ustedes ven aquí en la diapositiva. Lo primero que se planteó a nivel mundial fue el concepto de que había que hacer un uso eficiente y racional de la energía. Eso fue lo primero que se planteó. Todos los países, por ejemplo, Europa, mismo Estados Unidos, América Latina, la misma CEPAL, porque las leyes eléctricas, por ejemplo, las leyes nuestras de los años 90 fueron más por influencia del Banco Mundial. Pero lo curioso es que la CEPAL aquí en América Latina empezó también a promocionar al doctor Amílcar Acosta, que pues éramos como colegas en el Senado, lo primero que empezamos a escuchar esa palabra, después de las leyes eléctricas y de las reformas al sector energético en los diferentes países, empezamos a escuchar una palabra después de ello, que es el uso eficiente y racional de energía. Aunque estaban mencionadas en las leyes, de todas maneras no estaban desarrolladas. Eso fue lo primero. Entonces, lo que se propuso en su momento fue que, pues, que hiciéramos ahorro de energía, o sea, hacer un uso eficiente y racional de la energía, y de ahí es que muchos países, como el caso de Europa, el mismo América Latina, empezaron a aprobar leyes de uso racional y eficiente de la energía, que fue lo primero, pero lo que se vio con ello es que el uso eficiente y racional no era suficiente. Porque ¿qué sacábamos con hacer uso eficiente y racional si se seguía la demanda de energía? Entonces,
como seguía la demanda de la energía y estábamos con todo este tema de Kioto, etcétera, todo ello, entonces, como había una mayor demanda de la energía, entonces, ¿cómo íbamos a proveer la energía? Y sobre todo con energías limpias. Y ahí es donde viene la segunda secuencia, donde se empieza a plantear que debe haber una energía bajo en carbono, con energías renovables, fundamentalmente. Es decir, las energías renovables nacen más como un complemento, como un respaldo para ese incremento de demanda de energía y que fuera, pues, ojalá una energía bajo en carbono y con energías renovables. Esta es la segunda secuencia que se plantea y de ahí, más o menos como el año 2000, según las, pues, digamos, como si uno ve gráficas, ve que más o menos años 99-2000 hacia acá se empieza y coincide mucho con Kioto, etcétera, a dispararse ese tipo de energía como complemento para la demanda mundial de energía. Pero esa secuencia no terminó. Lo que se plantea casi que el día de hoy, ¿sí? Concretamente son dos cosas. Primero nos están hablando al día de hoy, digámoslo así, un abandono progresivo de combustibles fósiles. Como habíamos visto, pues nosotros como humanos realmente lo que hacemos es consumir combustibles y electricidad para iluminar, para mover, etc. Y lo que nos están diciendo es que abandonemos progresivamente los combustibles, que son todos pues, de origen fósil, por un mayor uso de la electricidad. Eso es lo que nos están diciendo. Y no habíamos acabado de asimilar este tema del abandono progresivo de combustibles fósiles con mayor uso de electricidad cuando nos vienen y nos plantean el hidrógeno. Entonces, digamos que esta es la secuencia global. Si uno pone las cosas en orden en la casa, pues esta es la secuencia que nos están planteando a nivel global de la descarbonización y ahí estamos, y ahí vamos. ¿Cómo lo han, digamos, esta secuencia, cómo lo han incorporado los países? Entonces, vamos a mirar el caso de Colombia. En el caso de Colombia, este es el caso de Colombia, ya estamos en el sistema regulatorio nacional. ¿Cómo ha sido esa secuencia de la descarbonización en Colombia? Pues nosotros tenemos que poner un punto de partida, que es la ley 143/94. En ese momento, en el 94, teníamos el Código de Petróleos con sus respectivas reformas, etcétera. Pues estamos hablando del sector energético. Estamos hablando del petróleo, estamos hablando de gas, estamos hablando de electricidad, fundamentalmente, y como punto de partida lo tomamos del año 94. Cuando estábamos en el 94, pues teníamos el Código de Petróleos, tenemos la ley 142 del 94, la ley de servicio público, en donde pues consideran el gas como un servicio público y desarrollan una cadena a partir de la comercialización del gas en boca de pozo hasta el usuario final, y tenemos la ley 143 del 94. En el año 2001, siguiendo la secuencia global, Colombia aprueba la ley 697 del 2001, que fuimos coautores en parte con el profesor Amílcar Acosta, el doctor Amílcar, de esa ley. Esa ley fue una ley más por iniciativa de la CEPAL. La CEPAL ideó un modelo de ley de uso eficiente y racional de la energía y Colombia, pues en el año 2001 aprueba esa ley, que es la ley URE, que fue la ley inicial de esta secuencia de la descarbonización, en el que pues básicamente es una ley que se orientaba a darle pues importancia al tema del uso racional, pero no más, y plantear que había unas fuentes convencionales, pero que también había unas fuentes no convencionales. Era todo lo que uno puede encontrar de esa ley. Aquí podemos empezar ya a decir que empieza la secuencia de la descarbonización en Colombia con esa ley. Pero muy en paralelo, y aquí también quiero mencionar a otro artífice, aquí igualmente a Amílcar Acosta, porque fue uno de los gestores de ello, es que empezamos a
hablar de unas energías renovables, digámoslo así, en esos términos, energías renovables, pues que hasta el momento se mencionaban, pero que pues no se promocionaban. Y empezamos a ver la ley 693 del 2001 de alcohol carburante y la ley 939 del 2004 de los biocombustibles. Pero el propósito era precisamente apuntarle a que, pues que hubiesen unas fuentes no convencionales, pero estas fuentes no convencionales inicialmente eran más que todo fuentes convencionales relacionadas con hidrocarburos. Por eso encontramos que no era un sustituto completo, pero sí una mezcla importante, el alcohol carburante y el caso de los biocombustibles. Y ahí entonces empezamos a ver cómo nos fuimos acercando a la segunda secuencia de lo que hablaban a nivel global de la energía bajo en carbono con energías renovables. Y partimos en Colombia con el alcohol carburante y los biocombustibles. Por ahí es que arrancamos. ¿Sí? Por ahí es que arrancamos. Y hasta el momento que pasaba en electricidad, pues hasta el momento en electricidad no había nada. ¿Sí? No había nada desde el 2001 hasta el 2014, prácticamente lo que había era un proyecto piloto de energías renovables, que es un proyecto solar en La Guajira de EPM, y por ahí algunos inversionistas interesados en desarrollar proyectos, pero no había nada más. Entonces, en cuanto a lo que estamos hablando de energías renovables, lo que sí ya estaba desarrollado hasta el 2014 era el alcohol carburante, porque pues, lógicamente ya había una industria, que es la industria del azúcar, y el caso de los biocombustibles. Pero solo hasta el año 2014, como ustedes lo saben, con la ley 1715 del 2014, encontramos que empezamos a responderle a esa secuencia de la descarbonización en el que pues ya le damos realmente, como dicen, carne y hueso, más al tema de las energías renovables, con la ley 1715 del 2014. Ley que junto con la ley 697 del 2001 llama la atención que fueron de iniciativa parlamentaria. Mientras que la ley 143/94 y la ley 142/94 fueron de iniciativa del gobierno. Aquí, estas dos leyes hasta el momento eran de iniciativa de parlamentaria. Claro, tuvo al final un aval del gobierno, pero la iniciativa para la ley 197 fue de parlamentaria, la iniciativa de la ley 1715 del 2014 no fue de gobierno, sino parlamentario. Y ahí en esa ley 1715, como la 697 del 2001, empieza a promover y empieza básicamente a señalarse que debe haber una política. Pero realmente, pues sí, esta ley 1715 del 2014, uno podría decir que es la ley de la transición energética. Esa ley, más que la 2099, ahora le digo por qué. Pues digamos nuestra interpretación, porque realmente esta ley 1715 sí empieza a crear los verdaderos incentivos que se necesitaban, que eran incentivos de inversión y a dejar las bases de unos incentivos de mercado o incentivos regulatorios para el desarrollo de energías renovables. Y más que todo, esta ley 1715 se enfoca básicamente a electricidad. Es decir, aunque dice que es el enfoque de energía con energías renovables. Estábamos en ello y cuando pues en el año 2018 pues aprueba la ley 1931 del 2018, ley de cambio climático, que en cierta manera pues es un preludio a lo que ya al día de hoy que nos plantean el abandono progresivo de los combustibles, precisamente por el Acuerdo de París, por un mayor uso de electricidad. Y esa secuencia, al llegar a que haya un mayor uso de electricidad, uno lo nota claramente de cómo se empieza a enfocar la secuencia hacia la electricidad. Uno lo ve en las leyes 1964, 1955 del 2019, la ley 2099 pues, del 2021 de este año,
del que realmente se apunta es a ello, a que haya un mayor uso de electricidad. Y eso lo empiezan con los vehículos, toda la movilidad eléctrica y toda la transformación que vamos a ver ahora enseguida del sector eléctrico. Entonces, la pregunta que se estaba haciendo en ese momento era, listo, va a ser un mayor uso de electricidad, pero ¿qué se está haciendo a nivel de electricidad? ¿Cuáles son las transformaciones que se requiere en materia de electricidad para que la electricidad realmente sea, pues, el sustituto de ese abandono progresivo de combustibles fósiles? Entonces, en ese sentido, uno lo que ve aquí, para ir avanzando un poco, cómo pues lo que ya teníamos en estos momentos eh, digamos así, de energía secundaria, que es electricidad y combustibles, nos estaban planteando que entre electricidad y combustibles se use más electricidad que los combustibles, porque hasta ese momento, o hasta este momento, lo que más se consume son combustibles que electricidad, evidentemente. Y la propuesta es consumir más electricidad que combustibles. Esa es la propuesta de la secuencia de la descarbonización. Como había señalado antes, no habíamos terminado de dirigir, digamos, dirigir un poco, de analizar, de interiorizar esto cuando nos plantean el hidrógeno. Y el hidrógeno lo estamos ubicando, pues, con el profesor Alfredo Damer, que es un profesor de energía de Perú, que es profesor ahí de la universidad, estamos ubicando el hidrógeno acá, como una energía terciaria, si ese es el punto, porque el hidrógeno va a provenir verde de electricidad, de electrólisis de agua con electricidad y de electricidad de energías renovables. Vamos a ver unas fotos ahora. Y el hidrógeno azul, pues básicamente por los combustibles fósiles, con una captura de emisiones. Entonces, eh, eh, la política, digamos, pública a nivel global, pero a nivel de Colombia, se está enfocando a eso. Es decir, lo estamos viendo que empiezan a transformar el sector eléctrico como se supone que va a ser un buen sustento de consumo mayor que combustibles con la movilidad, con la movilidad, digamos, eléctrica, y por otro lado, por lo mismo el hidrógeno, porque el hidrógeno va a ser usuario, ¿sí? Aquí van a haber dos usuarios nuevos de electricidad, la movilidad eléctrica y el hidrógeno, especialmente el hidrógeno verde, porque el hidrógeno va a consumir electricidad renovable, pero electricidad producida con electrólisis del agua. Entonces, si eso es así, yo en una invitación que me hizo el colegio, la vez pasada estuvimos hablando de este tema, pero fundamentalmente, pues aquí, ¿en qué se materializa esta política? Que la está uno viendo, pues, en todas estas normas que acabamos de ver de la transición energética. Primero, en un mayor uso de electricidad, pero eso implica transformar la electricidad, que de por sí se está transformando la electricidad. Y segundo, elemento de la transición es el hidrógeno. El hidrógeno como otro elemento de la transición, como energía terciaria, si es el punto de determinar. Y tercero, de política pública, el gas. Al gas en la ley 2099 del 21, del 2021, pues la introducen dentro de esta ley de la transición, la introducen como un elemento de política pública para fortalecer dentro de la transición energética, y de por sí, pues con la ley 2128 del 2021, perdón, vemos de que pues lo toman como un eje de la transición energética al gas. Entonces, importante tener en cuenta es que la transición energética entonces se traduce en tres cosas. El día de hoy y hacia está direccionada la política, lo hemos visto, la política de Colombia en materia de transición energética, hacia un mayor uso de la electricidad, y para eso se está transformando la electricidad. Ya vamos a ver los elementos de la transformación, al hidrógeno como un elemento de la transición y el gas como un eje de transición energética. Y aquí algo muy importante que llamó la atención es lo que
arrancamos que es el gobierno que diseña la política, pero lo que observamos que quien va realmente ha actuado aquí es la iniciativa parlamentaria. Las importantes leyes de la transición energética, digámoslo así, desde la ley, desde la ley, desde la ley 697 del 2001, pasando por la ley 1715 del 2014, la misma ley pues 2099 del 2021, todos son leyes de iniciativa parlamentaria, que tuvieron el aval, por supuesto, del gobierno, pero han sido de iniciativa parlamentaria. Y esas son las que han trazado, digámoslo así, lo que es la política en materia de transición energética. Bueno, y como todos saben, aquí presentes, pues en materia de electricidad, la electricidad se está transformando, ¿sí? Totalmente. Hay una transformación en electricidad en cuanto a que pues está también planteando la descarbonización en electricidad, el almacenamiento de la electricidad, la incorporación de la transformación digital en electricidad, el tema de la eficiencia se está reorientando, eficiencia energética, el tema de la descentralización de fuentes de electricidad descentralizadas y los nuevos usuarios de electricidad, que son los más importantes al día de hoy, que es la movilidad eléctrica y el hidrógeno, en este caso, pues verde. Rápidamente, rápidamente, pues por tiempo, vamos a mirar esa transformación del sector de electricidad, porque se está planteando un mayor uso de la electricidad y vemos toda una secuencia de un conjunto de normativo importante aquí de leyes. Y eso pues lógicamente está haciendo transformar el mercado mayorista de electricidad y el mercado minorista de electricidad. La revolución que se está dando en el mercado minorista de electricidad es impresionante. Impresionante. Ya lo estamos viviendo, pero lo vamos a seguir viviendo más. ¿Sí? El mercado mayorista también. Por supuesto, en los dos mercados, tanto mayorista y minorista, se está viviendo y los vamos a seguir viviendo toda una transformación en electricidad. Algo interesante aquí de remarcar es cómo, cómo aparecen nuevas actividades en el sector eléctrico que no, pues no se conocían antes, como el almacenamiento de energía y otra actividad nueva que es la gestión de información y datos, que tampoco se conocía y que pues que se está presentando hoy en el mercado. En materia de la descarbonización, claramente se está viendo en el contexto latinoamericano, en el contexto colombiano, pues para resumir, que hay un avance importante de descarbonización de fuentes, pero más que todo, lo que estamos viendo, más que la aparición de fuentes de hidrocarburos, lo que estamos viendo es una coexistencia de fuentes. Los países están optando por coexistencia de fuentes convencionales y no convencionales en cuanto a energía. O sea, no es exclusivo convencional, tampoco es exclusivo no convencional, sino que es una coexistencia. Y esa coexistencia la estamos viendo en que, pues, a nivel centralizado, vemos, pues, embalses, pues seguimos hablando de los embalses, de las termoeléctricas, energías renovables, energía solar, y esto pues nos lleva un poco al fenómeno de hoy, que es el almacenamiento de electricidad. Ese tema del almacenamiento de electricidad lo estamos observando como política pública ya, digamos, definida en la ley 2099 de 2021, en el que pues se presentan diferentes tipos de almacenamiento de electricidad. Ustedes pueden ver aquí un almacenamiento de electricidad de energía renovable. En generación, pero también puede haber almacenamiento en red. Aquí está un ejemplo de un almacenamiento en la red y también pueden haber almacenamiento en los puntos de consumo, donde estamos nosotros consumiendo. Vemos aquí, este es un almacenamiento, esto es un backup de energía puesto en una casa. Esto también es un punto de almacenamiento de energía puesto en una casa. Y lo que nosotros regulamos ya, tenemos regulado, es el almacenamiento en red. La CRE se avanzó
quiero decir, se adelantó a la ley 2099 de transición energética y reguló el almacenamiento en red, ya está regulado. De hecho, ya hay unos inversionistas que fueron seleccionados para desarrollar el almacenamiento de red. Aquí está el ejemplo del almacenamiento de red. Lo que es almacenamiento de generación y puntos de consumo no está regulado, pero pues está la base legal de esa regulación, que es la ley 2099 del 2021. Otro tema importante para transformar la electricidad, como se supone que va a haber mayor uso, es el uso de redes inteligentes. Sobre eso no hay nada regulado y tampoco nada desarrollado, ni siquiera en otros países, pero en medidores inteligentes sí. En medidores inteligentes, pues evidentemente aquí va a haber una revolución total. Acá también con los medidores inteligentes en Colombia, el tema de electricidad, porque con los medidores inteligentes, pues se va a controlar todo, absolutamente todo. Se va a tener muchísimo más información de los usuarios, los consumidores, de sus perfiles de consumo, etcétera. No como hoy, que simplemente lo que miden el consumo, estos medidores van a dar mucho más información y eso hace totalmente cambiar el sector, la competencia misma del sector de electricidad y todo esto, pues evidentemente también tiene base legal a nivel de política pública, pues con la ley 2099 del 2021. Y esto, pues, esto lo vamos a ver en nuestras casas, lo vamos a ver en nuestras casas, cómo podemos ir controlando el tema de la electricidad en nuestras casas con nuestro mismo dispositivo, el celular. Bueno, en materia de eficiencia también ha cambiado muchísimo, fundamentalmente en materia de eficiencia ya pues hay unos incentivos para que haya eficiencia energética que es orientado a que haya un uso, una gestión eficiente, racional de la energía, en transporte, en la industria, en las edificaciones, en la misma cadena de energía, en los hogares, etcétera, que va a permitir, en cierta forma, usar más eficientemente la energía en este tema de la transición. Entonces, la eficiencia energética en transición va a ser, se supone que es un uso racional de energía con una serie de incentivos reales, porque antes no habían esos incentivos para que se pueda hacer esa eficiencia energética en transporte. Ya se habla de la industria, por ejemplo, en el caso de las edificaciones, de la construcción de edificios, casas, se habla de la construcción sostenible, en industria de la industria sostenible. En fin, hay una serie de elementos importantes acá. Siguiendo adelante, veamos la descentralización. La descentralización es otro tema que va a permitir que pueda haber electricidad, mayor electricidad, ya no solamente centralizada, que esta electricidad que se ve aquí hay que transportarla a los usuarios, a los consumidores, porque está en un embalse o porque está en una termoeléctrica, o porque está en un proyecto eólico en La Guajira y hay que trasladar esa energía, o porque también está en La Guajira o en otra parte del país un proyecto solar grande, centralizado, pero hay que trasladar la producción de esa energía hacia los puntos de consumo. Eso es lo centralizado, pero esto va a estar combinado de esta foto, que también creo que la vez pasada la mostré, esta foto que pues es una muestra clara de descentralización de energía. Esto es lo que significa descentralización de energía, que es encontrar producción de energía en los puntos de consumo, en los consumidores. Entonces, aquí ya sobre este tema de la descentralización, todo este tema de la descentralización, hay ya todo un desarrollo regulatorio, pues por tiempo no podemos profundizar, pero hay todo un desarrollo regulatorio de ello, es decir, ya tenemos todo un marco regulatorio muy avanzado, desarrollo de proyectos hoy importantes a nivel de consumidores que se unen o desarrollan ellos proyectos de autogeneración de pequeña o de gran escala y que en cierta forma, pues hoy ya los servicios que se les están prestando a esos consumidores grandes es este tipo de servicios de instalación de tecnología para la producción o la autoproducción o la autogeneración de energía. Entonces, todo esto pues se ha llamado, se arropa como descentralización y ya hay todo un desarrollo pues regulatorio, una política regulatoria desarrollada en torno a la descentralización de energía. Y hace que pues en efecto encontremos una serie de industrias
centros comerciales, casas, etcétera, edificaciones, con ya hoy, con fuentes descentralizadas de energía, vía de energías renovables o energía convencional, pero de forma descentralizada en los puntos de consumo, que incluso con el almacenamiento hacen de que empezamos a ver una coexistencia de fuentes centralizadas y fuentes descentralizadas. Y aquí es importante cómo a nivel de política pública también empiezan a promocionarse los nuevos usuarios, que es la movilidad eléctrica y el hidrógeno de la electricidad. Pues en movilidad eléctrica, en movilidad, perdón, pues básicamente toda la... Aquí simplemente hay una foto de una estación eléctrica para proveerse de electricidad, pero pues en la mayoría de las fotos de hoy encontramos vehículos que se estacionan en la calle y empiezan a cargar electricidad, o que se estacionan en un parqueadero y cargan electricidad. Todo esto es movilidad eléctrica, que se ha venido también impulsando, toda una política de movilidad importantísima que se ha venido desarrollando, y eso sin tener en cuenta todo lo que se viene ahora de transporte masivo, en el que pues se está impulsando, inclusive la última ley, la 2099, da una serie de pautas de política pública para el impulso del transporte masivo de electricidad. Perdón, escúchame, del transporte masivo de vehículos de carga o pasajeros, pero con electricidad. Entonces, todo ello sumado, pues incluso también no podíamos desconocer las zonas no interconectadas, que pues desde un principio se ha hablado de reducir el combustible, de interconectar esas zonas al sistema interconectado. Hay algo muy interesante hoy que vamos a estar viendo en las zonas no interconectadas, que son los sistemas individuales de generación, que es que ya el prestador no lleva la energía por la red, ¿sí? El prestador la pone la generación en la casa. Eso es, lógicamente van a empezar por la zona no interconectada. Ya se empezó en las zonas no interconectadas. En vez de llevarle la electricidad por red, simplemente se le coloca una solución individual de generación en el punto de consumo. Y de esa forma, pues se está proveyendo energía en aquellos usuarios que viven pues justo pues en las zonas no interconectadas. Entonces, aquí también hay toda una política importante para las zonas no interconectadas, que básicamente se traduce en reducir combustible fósil, pero en lo posible, pues interconectarlos, y si no es posible, llevarles soluciones individuales de generación. Bueno, y pasamos pues lógicamente al otro elemento digamos, de esta transición, que es el hidrógeno. Como veníamos nosotros nosotros lo sabemos aquí presentes, los que están aquí presentes, sabemos de que estábamos un poco como tratando de entender por qué nos están planteando el abandono progresivo, y eso es más por el Acuerdo de París, de combustibles fósiles y más uso de electricidad, cuando pues aparece el tema del hidrógeno. Y el tema del hidrógeno, con las investigaciones que hemos hecho con Daniela Aguilar de la universidad, pues básicamente todo está a título de proyectos, ¿sí? Inclusive lo confirmó el profesor Gaspar Ariño, una conferencia que tuvimos la semana pasada, que está a título la mayoría está a título de proyectos. Algunos ya tienen una política pública que le llaman hoja de ruta, otros pues ya tienen alguna legislación, y más que todo la legislación que hay de hidrógeno es más que todo el hidrógeno azul, increíble, más que el verde. Pero ya también algunos países han empezado como a tener pues proyectos de ley relacionados con hidrógeno azul, perdón, verde, pero en el caso pues colombiano, como lo sabemos, pues ya se dejó las bases de política pública, es en la ley 2099 del 2021. Y la semana pasada pues tuvimos la noticia pues de la hoja de ruta del hidrógeno, pues que seguramente está acorde con lo que ya se definió en la ley 2099 del 2021. Aquí en materia del hidrógeno es importante tener en cuenta pues que
pues aquí ya vimos, aquí vemos, esto es una planta real de hidrógeno azul, que ya existe a nivel global. Esta es una foto de una planta de hidrógeno azul. Aquí al frente tenemos una planta de hidrógeno verde con energía solar y una planta de hidrógeno verde con energía eólica y solar, que pues marca algo muy interesante, y es que pues el hidrógeno como tal pues será otro energético que va a ser destinado para energía eléctrica, para transporte e industria. Es decir, incluso la misma ley 2099 definió el destino del hidrógeno. Dijo que era básicamente para electricidad, transporte, industria. Pues lo dice la ley. Vamos a ver si realmente en la reglamentación pues va a ser así, reglamentado con ese destino, el hidrógeno. El, el punto, para ir un poco cerrando, a nivel de la política pública, es lo siguiente. En primer lugar, la política de transición energética, en el caso colombiano, se ha orientado a que pues haya un mayor uso de electricidad y un abandono progresivo de combustibles fósiles, por la promoción de en primer lugar, de la movilidad eléctrica. Primero. Segundo, la promoción del uso de hidrógeno, básicamente pues hidrógeno azul y verde, porque pues la tendencia es hacia el hidrógeno verde, no azul. Sin embargo, Colombia tenía que hacerlo así, porque evidentemente Colombia es un gran productor de combustibles, pues por sus características de tener en cierta forma ciertas reservas petroleras y de gas y carbón, pues no faltaba más que no hiciéramos el intento de desarrollar este nuevo energético a partir de hidrógeno azul. Y por otro lado, dentro de la transición energética, Colombia, lo dice la misma ley 2099, la idea es fortalecer el gas combustible al punto tal que aunque la ley de transición, que llaman de transición, dice que el gas combustible hay que fortalecerlo dentro de esta transición, realmente no hace nada la ley 2099 frente al gas. Y por eso pues vemos que sí en algo hace para fortalecer el gas combustible. Vemos la ley 2128 del 2021 como la ley que realmente empieza a promover todo el abastecimiento y continuidad y confiabilidad del gas combustible en el país, pero haciendo parte de toda esta transición energética. La discusión que se está presentando hoy de política pública es que realmente la política pública está en la regulación. Es decir, si bien es cierto, pues el gobierno debe adoptar la política pública que es separada a la regulación, de todas maneras, quien está impulsando realmente esto que llamamos transición energética ha sido más que todo unas leyes, ¿sí? Unas leyes, incluso unos decretos reglamentarios del ministerio, confirma el presidente. Son los que están impulsando la política de transición energética en el país. Por supuesto, esto todo con aval del gobierno, todo con el impulso del gobierno, pero lo digo porque algunas de las leyes no han sido de iniciativa del gobierno. Algunas de las leyes que han impulsado todo este tema de la transición ha sido más de iniciativa parlamentaria, por supuesto, con el aval del gobierno. Ahora, el otro debate que se está presentando de la política de transición es que si vamos rápido, debería ser pausado. Vamos muy rápido con la política de transición. Realmente estamos exagerando. No estamos llevando esto con pausa. Ese es el debate de hoy. Es decir, ese es si uno quiere centrar el debate es ese. ¿Vamos rápido? Es una pregunta. Es más, si me la hacen a mí, ¿vamos rápido o vamos pausados? Esa es la pregunta. Si usted le pregunta al gobierno, el gobierno dice vamos pausados, ¿sí? Si usted le pregunta hoy, porque en estas de las políticas y de la regulación siempre van a haber ganadores y perdedores, sin entrar a detallar quiénes son los ganadores y los perdedores,
la pregunta es, si le pregunta hoy a ciertos sectores, si vamos rápido, algunos dicen que vamos muy rápido, ¿sí? Vamos muy rápido y sobre todo, que más adelante vamos a mirar, es quién va a pagar todo esto, ¿sí? El costo de la transición energética, ¿quién la va a pagar? Quién la está pagando? Por ejemplo, hoy, ¿qué pasa con los ejemplos a nivel global? Por ejemplo, España. En España, ¿quién está pagando toda esta transición energética? La están pagando las tarifas de electricidad. Y las tarifas de electricidad se dispararon en España, hasta el punto tal que en España y en Europa se ha hablado de algo que para nosotros era extraño, que era se llama la pobreza energética. Y la pobreza energética es la falta de capacidad de pagar las tarifas. Así, traducido en nuevos términos. Pero yo recuerdo mucho que hay un profesor de España que nos decía, oye, ¿por qué no hacemos un seminario de pobreza energética? Claro, porque es que en Europa, evidentemente, todo este tema de la transición, pues se ha reflejado en unas mayores tarifas. Y evidentemente, pues ellos empiezan a hablar de la pobreza energética, cosa que hasta ahora no está llegando a nosotros. O sea, aquí tenemos que ya empezar entonces a hablar, depende de quienes paguen la transición, el costo de la transición energética, ya también nos tenemos que empezar a hablar de la pobreza energética, como ya empezaron hace 10 años hacia atrás a hablar en Europa de la pobreza energética, que seguramente en Estados Unidos también van a empezar a hablar de la pobreza energética. Y la política entonces de transición, pues algunos países han optado por ser más rápido, otros más pausados. Lo que estamos notando que los que van por lo rápido, rápido, son aquellos que dependen, su matriz depende de la matriz energética está dependiendo más de los combustibles fósiles. Los que dependen más de combustibles fósiles van más rápido. Y los que van más lento son aquellos que tienen una matriz muy moderada como Colombia, pues que tenemos básicamente mucha agua pues, en nuestra matriz ahí involucrada y que pues hace que sea pausada. Pero pues la verdad es que si usted le pregunta eso a las empresas del sector eléctrico, que si vamos pausados, van a decir que no, que vamos muy rápido, ¿sí? Y que no estamos midiendo las consecuencias de ir tan rápido en esta política de transición energética. Y esta tema de la transición energética, pues vemos que pues ahí les ha tocado usar diferentes modalidades de intervención del Estado. Ahí vemos la regulación muchísimo acá, toda esta cantidad de leyes que hemos visto, la planificación, el mismo fomento, mucho fomento para impulsar la transición, eh, la fiscalización también, aquí lo vimos para el caso de la geotermia, y la gestión, pues se supone que va a ser más que todo gestión privada de todo esto de la transición, pero también estamos observando que se le están dando potestades a los departamentos, a los municipios. Eso ya viene de la ley 1715 del 2014, pasó por la ley de cambio climático, ahora la ley 2099 del 2021 empieza también a darle unas facultades a los departamentos para desarrollar proyectos de transición energética. Entonces ya vemos no tanto una gestión pública nacional, sino más bien una gestión pública territorial de departamentos y municipios facultados, habilitados por ley para involucrarse en el desarrollo de proyectos de la transición energética. Hablamos de energías renovables, de hidrógeno verde, etcétera. Entonces, vemos en la política ese avance. Y pues se supone que la política de transición ha sido más de promover las inversiones y de crear las condiciones para las inversiones. Pero en los recientes foros que pues hemos escuchado, hemos participado todos, hemos escuchado de que si bien es cierto, se han hecho avances en incentivos para las inversiones, también lo es que hay una serie de inconvenientes para el desarrollar proyectos de la transición energética, y inconvenientes ambientales, convenientes sobre temas de sociales, inconvenientes de consulta previa, etcétera, que pues todavía el país no ha resuelto, por ejemplo, en particular, temas de consulta previa.
Entonces, si bien hemos logrado promover serie de incentivos de inversión y crear una serie de condiciones, de todas maneras aún subsisten en la política la falta de desarrollo o de solución a algunos problemas para el desarrollo de esos proyectos. Volviendo al tema del costo de la transición, la pregunta es ¿quién va a pagar todo esto? ¿Sí? En España ya sabemos que lo está pagando, o en Europa en general, y en particular España, más que todo en España. Es el ejemplo claro de hoy un debate grandísimo que hay sobre las tarifas eléctricas que están haciendo pagar todo este tema de la transición a los españoles por la vía de la tarifa eléctrica. Y evidentemente, pues, entramos al problema ese de la pobreza energética. Y el otro tema aquí, para ir cerrando, también importante, es que detrás de esta política de transición energética han aparecido unas cosas que pues nosotros hasta ahora pues no lo, si bien es cierto, teníamos la preocupación, de todas maneras, de una u otra forma, están acompañando a esta política de transición energética. Me refiero, me refiero a conceptos como libre competencia y matriz energética, que pues fue definida por una sentencia de la Corte en la sentencia C-056 del 2021, y me refiero a la integración vertical. Ese tema de la integración vertical ha sido un problema histórico para el sector de energía en general, para combustibles y para electricidad, porque lo que se ha defendido hasta el momento es la desintegración vertical en combustibles y la desintegración vertical en electricidad, que es lo que se ha defendido tanto teóricamente como pues académicamente, hablándolo así, y a nivel, digamos, de cierto sector empresarial, defendiendo la desintegración. Pero esa no es la tendencia. La tendencia es a la integración vertical. Y lo más curioso es que a raíz de una ley, perdón, de un artículo de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, el artículo 296 de la Ley 1955 del 2019, que permitió mayor integración en electricidad, la Corte Constitucional tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre la integración vertical. Y en ese sentido tenemos la sentencia C-063 del 2021. En esa sentencia, palabra más, palabra menos, lo que dice la Corte es que la integración vertical a veces también es importante, es buena para el mercado. Y en cierta forma, lo que dice la Corte es que puede que la integración vertical limite libertades, ¿sí? Pues libertad, ciertas libertades o la libertad de la competencia, etcétera. Eh, mm, pero que de todas maneras es importante para efectos del mercado, orientar los mercados hacia la integración vertical, porque lo que dice la Corte es que no hay que perseguir o no ir en contra de la integración vertical, lo que hay que regular la integración vertical. Entonces, por eso dejan un mensaje de que acá puede haber integración vertical, pero hay que regular la integración vertical. Es decir, por ejemplo, estableciendo regulación, por ejemplo, de conflictos de interés. Entonces, cuando hay conflictos de interés, integración vertical, pues se tiene que regular todo ello. Cosas de ese estilo. Lo mismo pasó con la matriz energética. Ya la Corte se pronunció en esta política de matriz energética de Colombia en la sentencia C-056 del 2021. Como la Corte revisó un artículo del Plan Nacional de Desarrollo en el que en ese Plan Nacional de Desarrollo dice de que los comercializadores deben comprar el 10% de energía renovable. Entonces, el demandante, que fue Hugo Palacio Mejía, de ese artículo, decía que ese artículo, al establecer el 10% a los comercializadores de energía para que compren el 10% de energías renovables, eso iba en contra de la libre empresa, porque estaba limitando la libre empresa, y además de la libre empresa, estaba limitando la libre competencia, porque pues había que dejar fluctuar las diferentes fuentes, ¿no? Convencionales y no convencionales. Esa fue la tesis inicial de la demanda. La Corte le dio razón en el sentido de que sí, que en efecto sí estaba limitando la libre empresa, ¿sí? Que sí estaba limitando la libre empresa, aunque pues el lenguaje que usó el demandante era
que estaba vulnerando la libre empresa y la libre competencia, la Corte le dio razón diciendo, sí, aquí hay una límite de la libre empresa, pero ese límite de la libre empresa se justifica, ¿sí? Y aquí se justifica por esa diversificación de la matriz energética, se justifica por una palabra, 3 palabras que usó la Corte. Primero, el medio ambiente, ¿sí? Por el medio ambiente. Ese 10% de energías renovables está contribuyendo a mejorar el medio ambiente, según la Corte. Segundo, también contribuye a la competencia. ¿Por qué? Porque al entrar nuevas fuentes de energía, como es el caso de las energías renovables, y ahora si discutimos el hidrógeno, también hace parte de fuentes que entran a competir con las fuentes tradicionales. Entonces, en ese sentido, la Corte, pues, digamos que se pronuncia en eso. Y, por supuesto, la Corte dice, finalmente, de que, pues, otra razón que fundamenta, además de mejoras en el medio ambiente, de la misma competencia, pues que en últimas aquí va a generar beneficios, ¿no? Beneficios en que pues va a haber mayor participación empresarial, mayores empresas, al entrar pues evidentemente nuevas fuentes energéticas. Entonces esto es importante porque en esto de la política pública de la transición, pues ya por lo menos vemos 2 temas que están detrás aquí, que es libre competencia, libre empresa, matriz energética, que ya está básicamente definida por la Corte Constitucional, y el tema de la integración vertical que tanto se ha discutido en materia de hidrocarburos y en materia de electricidad, que básicamente pues también se zanja un poco esa discusión, pues no deja de seguir siendo una discusión, pero que ya empieza uno a ver jurisprudencia sobre estos 2 temas. Y finalmente, yo creo que me ha extendido mucho en el tiempo, realmente esta política de transición energética está más bien en construcción, está en construcción. Digo que están en construcción porque muchos de los temas marcados de la transición energética va a depender del proceso de reglamentación, tanto para el uso de electricidad y su transformación, como en el caso del hidrógeno, e incluso como en el caso del gas. Todo lo llevaron a la reglamentación. Uno ve, si uno hace la lista, como la lista de mercado, la lista que hay que reglamentar, yo no sé si eso le alcanza a este ministro, al ministro Mesa, si le va a alcanzar de aquí a agosto del año entrante a sacar todos los decretos reglamentarios que dice las leyes 17, las leyes 2099, incluso la misma ley 1955 del 2019, que no se ha reglamentado algunos aspectos, como el de la integración vertical, que autoriza la integración, pero hay que reglamentar conflictos de interés, por ejemplo, en materia de la integración vertical. Eso no está reglamentado. Tampoco está reglamentado muchos de los aspectos que ya está anunciando la 2099. Entonces, realmente la implementación de la política de transición energética va a depender también mucho del proceso de reglamentación que tiene que empeñarse o que está empeñada en estos momentos el Ministerio de Minas y Energía para que podamos lograr tener una política de transición energética, pues, que algunos la tildan pausada y otros están tildando que vamos muy rápido. Otros dicen, vamos muy rápido, ¿no? Entonces, pues, bueno, vamos a ver. Lo cierto es que no se sabe si vamos rápido o pausado. Eso ya depende de cada quien. Cada quien, pues, tiene su criterio de definir si vamos rápido o vamos pausados. Lo cierto es, y con esto termino como conclusión general, es que me llamó la atención esta frase, con esto termino, en que pues todo este tema de la transición energética se traduce en la práctica en un modelo energético, lo voy a leer, compatible con la protección del medio ambiente, con precios de la energía asequibles, que reflejen adecuadamente los costos en que se incurren, que facilite el acceso universal a formas modernas de energía y que impulsen la innovación. La consecución de un modelo energético que cumpla estos requisitos
es uno de los mayores retos que enfrenta la humanidad. Esto implica, si estamos hablando del colegio de abogados, esto implica para nosotros que debe aplicarse mucho el principio aquí de proporcionalidad, el de racionalidad, más que un principio de legalidad, es un principio acá que tenemos en las decisiones próximas que se tienen que tomar, un principio de proporcionalidad. Los precios de la energía, con que las personas puedan tener ese acceso universal a formas modernas de energía, como es el caso del hidrógeno, ¿sí? Y que impulse también la innovación. Todo esto implica realmente toda una ponderación de una serie de principios que ojalá, pues en el caso colombiano, lo sepamos hacer. ¿Y lo sepamos hacer a dónde? Pues en el proceso de reglamentación que se nos viene. Es ahí donde veo que está el punto del futuro de la política de, de, de transición energética. Bueno, dejo aquí, discúlpame que me he pasado un poco el tiempo. Muchas gracias al colegio, a la doctora Adriana, a Milton por la invitación, pues a compartir más que todo una interpretación de lo que es a nuestro entender la política de transición energética. Muchas gracias, doctor Luis Ferney. Pues yo le tenía unas preguntitas y quisiera invitar a los asistentes, si quieren, anotarlas en el chat también, para que el doctor Luis Ferney, si tiene a bien, nos dé su parecer. Yo quisiera comenzar con esta. ¿Cree usted que el desestímulo del uso de fósiles y el impulso de la electricidad y el hidrógeno deben ir acompañados con una renovación tecnológica, no solamente en la generación y el transporte de energía, sino en los consumidores? Y me refiero a que las empresas hoy en día, la industria, el transporte, en las viviendas, todos estamos, digamos, construidos y operando con fósiles, y tendríamos que hacer una verdadera revolución y renovación de equipos para poder, ¿cómo se llama?, ajustarnos a las nuevas tecnologías. Y yo pienso que ha faltado por parte del gobierno y del Congreso analizar ese punto, cómo además de financiar el tema de la generación y el transporte de las energías renovables, cómo financiar también la renovación tecnológica en la industria. ¿Qué piensa usted al respecto? Muy bien, excelente pregunta, doctora Adriana, porque ese tema hace parte de la que llama la eficiencia energética. Y acá lo que hemos observado es que hasta cuando se expide la ley 2099 del 2021, todo este tema de la reconvención tecnológica en la industria y en otros sectores, transporte, etcétera, realmente no se hacía más con una, más como le digo yo, una promoción sin realmente los incentivos adecuados, porque ese es el punto. O sea, por ejemplo, los incentivos de inversión que estaban para energías renovables no se direccionaban para eficiencia energética. Entonces aquí el sector industrial necesitan unos incentivos de inversión, ¿sí? Reales, como se han direccionado para el caso de renta, IVA, otro tipo de incentivos de inversión a energías renovables. Afortunadamente la ley 2099 entiende ello y por eso equipara de que los incentivos de inversión, como son todas estas exoneraciones, descuentos de renta, exoneración de IVA, el tema de la exoneración de pago de aranceles, todo eso, también empiezan a aplicárselo a la eficiencia energética para la industria, a la eficiencia a la gestión eficiente de energía, que es lo que hace y tienen que hacer la industria, el transporte, el caso de las edificaciones, etcétera, en los hogares. Y yo creo que ya es un paso importante esa ley 2099, ¿sí? Un paso importante que no lo alcanzó a delinear concretamente la ley 1715 del 2014, que pues aunque habló de la eficiencia energética, no equiparó los incentivos para allá, los dejó solo para energías renovables. Y ya la 2029 dice, estos incentivos van para energías renovables, para eficiencia energética y para hidrógeno, ¿no? O sea, mete a los tres con los incentivos de inversión. Ahora falta
de pronto mirar qué más incentivos se necesitan promover, porque la misma ley le está diciendo al ministerio que deben promover más incentivos para la eficiencia energética. Entonces habrá que esperar qué más de incentivos se nos debe ocurrir para que realmente podamos llegar a implementar tecnologías que impulsen el cambio tecnológico a nivel de industria, transporte, edificaciones, etcétera, etcétera, hogares, etcétera. Yo incluso pensaría que es necesario también que haya investigación y producción de esa tecnología en Colombia, porque si los equipos todos van a ser importados, Mm. al costo en que está hoy en día el dólar, pues masificar el uso de estas energías va a ser muy difícil. Si los equipos pudieran ser producidos en Colombia, y me refiero a los paneles solares, a los motores eólicos y todo ese tipo de cosas, pues sí podría uno pensar que podríamos lograr los objetivos de la política pública, ¿no cree usted? Sí, de acuerdo. Incluso, qué bueno que esa pregunta, porque hay una gran preocupación en estos momentos de la política pública, que uno de los temas es lo que usted está preguntando o está señalando claramente. Uno es, bueno, ¿en qué va a participar la producción nacional en materia tecnológica? ¿Qué vamos a producir en Colombia, ¿sí? En materia de producción nacional? ¿Qué empleo se va a generar en la transición energética? ¿Cuántos empleos? ¿Sí? ¿Cuántos empleos se van a generar en la transición energética? ¿Cuántas empresas se van a crear nuevas en la transición energética? Esas son las preguntas que se están haciendo el día de hoy, ¿sí? Además de la pregunta de quién va a pagar todo esto, viene la pregunta es, ¿Colombia está impulsando la producción nacional de tecnologías? ¿Sí? Colombia, estamos viendo que va a haber un incremento de empleos en este tema de la transición. En Colombia vamos a ver más número de empresas en este tema de la transición. Esas son las preguntas. Entonces, si no involucramos al país en la producción de tecnologías, investigación, desarrollo, tecnología, si no generamos los empleos suficientes que deben generarse en de la transición, y si no hay un mayor número de empresas, pues eso, pues de cierta forma, en un futuro vamos a estar cuestionando todo esto, ¿no? Y no solamente eso, lo que está cuestionando hoy en España es que le están cargando todo esto a las tarifas de electricidad y hay gente que ya no tiene cómo pagar la electricidad en Europa, ¿sí? Entonces, pues concretamente en España. Y hoy en España se está cuestionando la transición, es por el costo de la transición, porque esto tiene un valor. Es que aquí es muy bonito hablar de transición, ¿no? Pero a la hora de hablar de la plata y de quién paga, es donde viene el El punto, ¿no? meollo del tema. Yo Exacto. incluso he pensado en otra cosa, si no se logra, digamos, hacer aporte nacional, y es ya pensar en la seguridad energética en el sentido de que sean solo las empresas extranjeras las que puedan prender o apagar el país, Mm. porque no haya control de la producción de la energía por parte de las empresas nacionales. Están en manos de empresas internacionales extranjeras para la producción de la energía nacional. Eso a mí, por ejemplo, me asusta un poco, o por lo menos no toda, una porción importante, y que, bueno, ya lo vimos como en Estados Unidos, que en algún momento se apagó Houston y fue el caos. Ujú. Entonces, pensar en que uno esté en manos solamente de extranjeros para la producción me preocupa. Lo otro que me preocupa es que, pues, que nosotros tenemos mucho carbón. Y cuando usted dice que se estamos yendo muy rápido, muy despacio, yo digo, tenemos cantidades de carbón. ¿Por qué no también estimular un poquito la investigación? Porque yo sé que la mayoría del problema de los gases de efecto invernadero del carbón se refieren a una pésima combustión. Que si uno pudiera lograr mejorar eso, pues pudiéramos seguir utilizando el carbón en cierta medida, digamos, en algunos casos como energético. Pero se ha venido generando todo un desestímulo muy rápido, muy fuerte, a través de impuestos y de cosas, y bueno, y entonces estamos renunciando a un recurso que es abundante. Eso me preocupa. Esos serían, pues, De dos acuerdo. comentarios que quisiera hacerle. A ver, ¿usted qué opina? Y sigo con las Sí, preguntas. de acuerdo, me parece muy válido, me parece muy, muy válido hablando del carbón. Pero me llamó la atención un artículo que dejó la ley, creo que la ley dejó algunas salvavidas, ¿no? Lo que pasa es que, Ujú. como decir, va a depender muchísimo del gobierno, pues de la reglamentación, etcétera, pero hay un artículo de la ley que me llama la atención, que incluso ya están pidiendo su reglamentación urgente.
por ejemplo, lo que llama el desarrollo de uso de energéticos alternativos de origen orgánico. ¿Sí? Yo podría incluir ahí a... ¿Qué es el carbón? ¿Es algo orgánico o inorgánico? O sea, si uno empieza a pensar para ubicar. Sí. Pero me llama la atención es que las oportunidades que hay de todas maneras con el hidrógeno azul, ¿no? Porque según la ley es el uso de combustibles y dentro de eso los combustibles pues está el carbón como combustible sólido Ujú, para hacer captura de emisiones y de esa forma pues generar el hidrógeno. Ahora, ujú. ahí va a haber una pelea entre quiénes son los que van a, de los combustibles, quiénes son los que van a ser más desarrollados, los proyectos, Sí. si es gaseosos, combustibles gaseosos, líquidos o sólidos como el carbón, ¿sí? Ahí va a haber una pelea en eso. De todas maneras yo lo que veo es que la ley dejó unas salidas que quizás si el caso del carbón, la información que yo tengo es que ha habido mucho desarrollo tecnológico de captura de emisiones en carbón, ¿sí? Con el carbón. Entonces yo creo que ahí pues el carbón va a jugar un papel muy importante para generar energéticos pues a partir del carbón con captura de emisiones, ¿no? Y las salidas están en la misma ley 2029. Entonces, 2099. Entonces, pues esperamos de que, pues en esto va a haber una competencia de recursos tremendos. Aquí van a competir los recursos tremendamente y que pues vamos a ver a medida de cómo evoluciona esto, cuáles son realmente los recursos que van a predominar, ¿no? Porque pues va a haber una competencia de recursos definitivamente. Recursos entre los convencionales y convencionales con los renovables y entre los renovables también, entre ellos. Claro, Ya, sí. esto lo que vamos a ver es una competencia de recursos, de fuentes, ¿no? Bueno, De puede ser fuentes. que eso baje costos. Hay una pregunta de Mauricio Torres aquí que dice, ¿por qué se habla de política energética si lo que se tiene es una respuesta a los requerimientos regulatorios de las leyes expedidas por el Congreso? Hablar si se va rápido o no debería ser el horizonte de cambios que se adopten en una política. ¿Qué va a pasar con las recomendaciones de la comisión de expertos? ¿Va a ser la base de la política pública? Sí, muy buena la pregunta. Cuando yo dije que las políticas o bien de un sistema regulatorio internacional, ¿sí? Que nos impone que hay que diseñar una política pública. Y por otro lado, los mandatos legales nacionales, que son los que imponen también el diseño de una política, que uno lo ve claramente aquí en el sector energético. Como lo señalé, todo este sistema regulatorio internacional de tratados y convenciones que hemos aprobado nos ha impuesto la necesidad de diseñar una política, ¿no? Estábamos en mora, de hecho. Y por otro lado, también los mandatos de ley. Y habíamos dicho de que la mayoría de estas leyes han salido de iniciativa parlamentaria, ¿no? Entonces, han dado una serie de mandatos al gobierno de adoptar política. Lo que pasa es que lógicamente que la política se convierte en un determinado momento en regulación, porque hay que llevarla, materializarla en regulación. Y en ese sentido, pues el presidente de la República, pues que encabeza la administración, pues tiene toda la cabeza, en cabeza de él está todo el proceso con el ministro, el proceso de reglamentación de todo ello. Y en el caso de la CRED, como bien sabemos aquí todos los presentes, la CRED está sometida básicamente a una jerarquía que va desde la Constitución, la ley, decretos, resoluciones del ministerio, y la CRED pues tiene que emitir unas normas. Es más, qué bueno que este tema lo estemos planteando. A mí me parece curiosísimo ver decretos reglamentarios en donde el ministro dice, la CRED hará esto, ¿sí? La CRED señalará esto, la CRED adoptará esto, la CRED tendrá que cambiar esto del mercado mayorista. O sea, ¿y qué es eso? ¿Qué es eso cuando uno ve en los decretos? Es pura política pública. Es decir, aquí está diciendo
el ministerio a través de unos decretos e incluso en resoluciones, lo he visto, donde le están diciendo a la CRED adopte estas decisiones. Entonces, sí hay de todas maneras un origen para hablar de que sí hay una política pública, origen internacional, nacional, de mandatos legales y, por supuesto, a nivel de las decisiones que hay que tomar más, la Comisión de Regulación tiene que responder, evidentemente, a toda esta jerarquía, a todo este sistema regulatorio internacional, sistema regulatorio nacional y, por supuesto, a toda esta jerarquía regulatoria, pues tendrá que adoptar las decisiones que correspondan, como lo ha hecho en parte, aunque pues evidentemente, pues ahí sí como dicen, lo ha hecho en forma pausada, sí, que para algunos los critican porque van pausados, eh, mm, a la CRE la critican porque van pausados y al gobierno, al ministerio los critican porque van rápido. Entonces, pero pues en últimas pues se tiene que responder es más, en una sentencia de la Corte sobre la CRED, recuerdo mucho en el año 2002, 2001, decía que la CRED también está sometida a la política de gobierno. Y pues hay una política de gobierno clara y el ministro hace parte de la CRED. Entonces, pues evidentemente, pues van a un ritmo y seguramente ese ritmo es pausado, pero van en la dirección que tiene que ser, en la dirección que está trazada, ¿no? Hay una dirección trazada en unas leyes de la transición energética. Milton, te dejo encargado con las últimas preguntas, por favor. Doctor Luis Ferney, me tengo que retirar porque tengo una reunión supremamente urgente. Mil gracias nuevamente a nombre del Muchas colegio. gracias, doctora Julián. Sigue, Milton. Claro que sí, doctora Adriana. Doctor Moreno, tenemos dos preguntas adicionales. Una es la siguiente. ¿Es posible actualmente hablar de una política de transición basada en la coexistencia de energéticos en Colombia? ¿Hay algún Sí, país que haya adoptado una política de esta naturaleza? sí. La respuesta en Colombia, sí. Sí, sí vemos la coexistencia, sí la estamos viendo. La transición energética está basada en la coexistencia. No cabe duda que estamos basados en la coexistencia de energéticos en Colombia. No cabe duda y ese es decir, lo ve uno claramente en las leyes, el propósito de la política pública de gobierno, lo ve uno claramente la coexistencia. En otros países, de pronto, algunos sí uno ve esa coexistencia, en otros no. Por ejemplo, en Costa Rica uno no ve la coexistencia. Uno ve toda la inclinación hacia todas las fuentes no convencionales en Costa Rica. En Colombia sí vemos la coexistencia. En Europa uno ve más que todo más inclinación hacia fuentes no convencionales que a la coexistencia. En el caso de Estados Unidos uno ve más hacia la coexistencia, por lo menos con este gobierno, el de Biden. Uno ve que la política está trazada hacia la coexistencia. Entonces la política de transición ideal es la coexistencia. La que no es tan ideal es la que está inclinada hacia una determinada fuente, más que todo cuando los países tienen esos recursos. Ahora, hay países como Chile que no tienen recursos convencionales, pues evidentemente el caso de Chile, pues la conveniencia de ellos es más hacia fuentes no convencionales. Pero Colombia, que tiene las dos fuentes, no podría darse el lujo de no practicar la coexistencia de fuentes. Muy bien, doctor. Y la última pregunta es, ¿cuál es el rol de la energía hidroeléctrica en esta política pública? ¿Seguiremos con grandes desarrollos hidroeléctricos? Una futura política de hidroeléctricas. Veníamos con una política constante de hidroelectricidad, una política constante. Pero lo que ha pasado en Hidroituango, pues eso hoy en día pues pone a pensar mucho, está poniendo a pensar mucho. Pero el problema es que Colombia no puede dejar de tener hidroelectricidad, es que es la base. ¿Sí?
es la base de nuestro sistema energético, de nuestra matriz. Es imposible de no considerar seguir hablando de las hidroeléctricas en el país. Yo, en medio de la coexistencia, en lo que uno observa, lo que uno escucha al ministro, pues al gobierno en general, es que pues tenemos que seguir con unas fuentes convencionales importantes como hidroelectricidad, las termoeléctricas, pero al mismo tiempo ir impulsando las energías renovables. Entonces, en ese marco, las PCHs, las pequeños centrales hidroeléctricas o aprovechamientos pequeños de centrales hidroeléctricas son renovables. Entonces, seguramente, pues, en la medida de lo posible, si las potencialidades dan, pues van a seguir construyéndose ese tipo de proyectos de pequeños aprovechamientos hidroeléctricos. Pero lo que sí es que no se puede dejar de seguir impulsando las hidroeléctricas y las existentes y, ¿por qué no?, las nuevas. Ojalá hayan nuevas, porque pues hay que aprovechar también el agua para usos energéticos. Y la experiencia de Hidroituango por eso es que va a redefinir la política, pero pues ojalá que no sea sacrificando el aprovechamiento hidroeléctrico en el país. O sea, que realmente podamos seguir impulsando proyectos hidroeléctricos. Por supuesto, Perfecto. todo dentro de un marco del medio ambiente, ¿no? Por supuesto. Muy bien, doctor. Y no sé si ya la doctora Adriana le formuló esta pregunta, pero yo la acabo de encontrar en el chat. ¿Se debería replantear la fórmula tarifaria de energía? Se está replanteando, de hecho. Ok. De hecho, en las últimas consultas, la CRET, en el componente tarifario, el G, que es la generación, está haciendo unas propuestas para incluir incluir, por ejemplo, la energía que se compra a través del mercado de contratos de largo plazo de energías renovables, por ejemplo, ¿no? Eso se tiene que incluir. Se tiene que incluir ahora el precio de la energía del mercado de futuros, por ejemplo. Se tiene que incluir la energía que se compra de generación distribuida o de autogeneración. Se tiene que incluir en el G. O sea, la fórmula tarifaria en el G va a cambiar o se está cambiando. En el D también hay que cambiar. Y en el C también hay que cambiar. Entre otras, en el D y el C va a cambiar porque la medición inteligente va a pasar a responsabilidad de la distribución. Entonces, ese costo de la medición va a pasar de los comerciales a los distribuidores. Todo eso hace que va a cambiar, tiene que cambiar la fórmula tarifaria para el país. Pero es importante aclarar que lo que no se sabe es qué tanto aumento va a haber de las tarifas, ¿sí? Y eso es donde está el quid del asunto. Que no vayamos a caer lo que está cayendo Europa, ¿no? Y España. Claro. Bueno, doctor Luis Ferney, ya hemos agotado todas las preguntas, entonces, pues no me resta sino en nombre del Colegio de Abogados de Minas, Petróleos y Energía y de la doctora Adriana y de la Junta Directiva darle las gracias por su magnífica exposición, por su asistencia nuevamente al colegio, pues con estos mensajes tan importantes, doctor Luis Ferney, sobre nuestra política pública en materia de transición. Asimismo, pues también le damos las gracias a todos los asistentes que estuvieron en el día de hoy aquí presentes. Nos piden en el chat que si por favor en algún momento doctor Luis Ferney les puede compartir la presentación. Entonces ya le estaremos contactando. Mucho gusto, se la dejo para que la tenga. Con mucho gusto. Claro que sí. Entonces, muchas gracias a todos. Que tengan una excelente mañana y ya estaremos en contacto. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Luis Ferney. doctor Luis Ferney. Gracias a ustedes, muchas gracias. 1.000.000 de gracias. Excelente presentación. Buen día.